Buen día, mi grupo está conformado por Astrid Carrillo y quienes hablan Laura Rodríguez. A nosotros nos correspondió el tema de memorias del conflicto armado y pluralismo. Como tal, el conflicto armado es la memoria en el contexto, ya que es un vehículo para el esclarecimiento de los hechos violentos, la dignificación de las voces de las víctimas y la construcción de una paz sostenible en los territorios. La memoria en Colombia es una de las entidades públicas creada como parte del compromiso adquirido por el Estado dentro de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Su orden es nacional y se adscribe a Prosperidad Social, que a su vez hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. El conflicto en Colombia ha provocado la desigualdad y exclusión social, la falta de acceso a servicios básicos, educación, salud y vías de transporte, la aparición y crecimiento del narcotráfico introducido en todos los sectores de la sociedad, el Estado y financiación de la guerra. ¿Cuáles fueron las causas del conflicto armado? Dichas causas se decantaron en tiempo y espacio por la vía de la violencia. Las manifestaciones violentas se volcaron en las órdenes estructurales, políticos y sociales. Según la Comisión del Esclarecimiento Histórico, sus orígenes tienen 5 fuentes. Primero, económica. Segundo, política. Tercero, ideológica. Cuarto, religiosa. Y quinta, étnica. Los procesos básicos de la memoria son: primero, codificación, que es la transformación de los estímulos en una representación mental. Segundo, almacenamiento, consiste en retener los datos en la memoria para utilizarlos posteriormente. Tercero, recuperación, es la forma en que las personas acceden a la información almacenada en su memoria. Ejemplos de memoria histórica son aquellos niños desaparecidos, secuestrados, entregados a familias que convalidaron la sustracción de identidad y que en algunos casos fueron cómplices del asesinato de sus padres. El proceso de la memoria histórica supone el esfuerzo de pasar de la memoria escrita por los vencedores a la historia que se articula la parte de los vencidos, cuando este relato se acepta ampliamente en la sociedad y se posiciona como visión hegemónica y se denomina memoria emblemática. La memoria de un país está entendida como la elaboración que un grupo o sociedad hace de su pasado en torno a la tradición, memoria histórica o hitos fundantes que van unidos al proyecto nacional. ¿Por qué es importante conservar la memoria histórica? Nos permite recordar de dónde venimos, quiénes somos y cómo ha ido evolucionando nuestro pueblo. ¿Qué es la memoria de un pueblo? Se conoce como elementos intangibles de patrimonio, que junto con las tradiciones y las habilidades ancestrales pueden darnos respuestas del por qué es importante que un pueblo conserve su memoria. ¿Y por qué es importante la memoria para una sociedad? Es un desarrollo físico y emocional óptimo en los seres humanos. Se podría decir entonces que la memoria es el núcleo en la cotidianidad del ser humano, porque puede ser vista como un mecanismo que permite la supervivencia en las diferentes etapas de la vida. A continuación, mi compañera Astrid va a hablar el tema de pluralismo. Pluralidad. Hace referencia a las características y factores dentro de un grupo social. Favorece la convivencia, la cual entonces la pluralidad hace referencia a cantidad. Hace referencia a un gran número o multitud de cosas, opiniones o personas que coexisten en una misma sociedad. Entre los sinónimos de este término encontramos la diversidad, colectividad y multitud. Es utilizado de diferentes áreas del desarrollo humano, por lo general positivo, y aporta beneficios ya que permite tomar en cuenta todas las personas que hacen parte de un grupo minoritario y que necesitan ser escuchados. Respondemos a las preguntas: ¿qué permiten las memorias de guerra y dignidad? Son memorias que aportan datos y describen sucesos, entornos y dinámicas políticas y sociales que permiten caracterizar los impactos de las acciones violentas y proporcionar elementos para interpretar los motivos y las lógicas del conflicto. ¿Cuáles son los principales actores del conflicto armado en Colombia? Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda
y los grupos paramilitares de extrema derecha. ¿Cómo el proceso de memoria de conflicto armado en Colombia contribuye a la construcción de una cultura de paz? La memoria histórica contribuye a que la sociedad en su conjunto hoy se ve impedida para negar la existencia del conflicto en Colombia y a que reconozca como necesario el camino que se debe recorrer para construir desde las memorias la historia de la guerra de Colombia. ¿Cuál es la relación entre los conflictos armados y los derechos humanos? En muchos conflictos armados son comunes las violaciones graves de derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, en determinadas circunstancias. Algunas de estas violaciones pueden incluso constituir genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Finalizo con esta frase que me llamó mucho la atención, la cual es la siguiente. Un sistema plural es aquel que acepta, reconoce y tolera la existencia de diferentes posiciones y pensamiento, respetando los pensamientos de cada persona sin pasar por encima de ellas. Mi cuerpo no es un instrumento de tu guerra. Mis palabras son fuente de libertad. Esta es la hora de darnos la mano, de darnos abrazos, vivir como hermanos. Construye conmigo un nuevo país, libre de guerras, donde podamos vivir. We are from the land of freedom, same roots, same road, same nation.